¿Por qué un tema de iglesia, sexo y jóvenes? ¿No será que ya se ha hablado mucho al respecto en el pasado a esto? Le comenté y pregunté a algunos muchachos y muchachas si les interesaría escuchar al respecto del tema. Y me dijeron, pastor, no hombre, siempre se nos habla de lo mismo cuando hablamos de sexo y jóvenes. Déjenme decirles la verdad que me quedé sorprendido porque pensé que era tal vez un tema interesante para ellos. Pero cuando comenzamos a dialogar de qué trataríamos en el tema, me di cuenta que estábamos en renglones diferentes. El énfasis que comúnmente platicamos no es el que su servidor tomará, y Fernando me hizo la observación. Me dijo, con que quieres tener un tema candente en la iglesia. No es la intención. Pero sí queremos exponer algunas ideas que puedan ser de utilidad tanto para la iglesia como para los jóvenes respecto al sexo y la sexualidad. Quisiera decir que su servidor no es un experto en el tema. También su servidor acepta que ha tenido fracasos, fallas, cosas de que arrepentirse en el pasado sobre este tópico, de las que su servidor no está orgulloso de haber cometido, pero que está interesado en que otros no caigan en los mismos errores. Si usted es padre de niños que están acercándose a la pubertad, usted estará interesado en escuchar este tema. Si usted tiene hermanos que están en edad de adolescencia y juventud, usted estará interesado en este tema. Si usted es un joven entre 15, 17 a 30 y pico de años, usted está interesado en este tema. Y si usted es líder de la iglesia y por alguna razón está en contacto con algún joven, usted debe de escuchar este tema. De nuevo, no espero dar una explicación abarcante del tema, pero sí quisiera proveer algunas ideas relevantes respecto al tema. Me gustaría que me acompañaran en una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de ministrar los unos por los otros. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de congregarnos como tu casa. Gracias porque nos das la oportunidad de guiarnos a la verdad. Padre, dirige esta plática, que todo lo que se hable sea para guiarnos a tus pies. Lo agradezco y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy responde a un proyecto en el que la Iglesia Central de Phoenix, nuestra congregación, ha entrado con la Conferencia de Arizona. Hace algunos meses atrás, el pastor Benjamin Lindquist estuvo visitándonos y, por así decirlo, reinauguró la temática sobre jóvenes y la iglesia. ¿Cómo hacer que la iglesia tenga o provea de un ambiente de bienvenida a nuestros jóvenes? Este evento no es un programa en sí mismo, sino que es más bien un proyecto, algo que deberíamos de estar tratando de desarrollar juntos. Es la intención del Departamento de Jóvenes Adultos de la Conferencia de Arizona que la congregación de la Iglesia Central de Phoenix intencionalmente ministre por sus jóvenes. A fin de poder cubrir este tema, necesitamos ver algunos problemas que enfrentamos como país, como comunidad, como iglesia respecto a este tema. Voy a leer algunas estadísticas, ustedes las podrán estar viendo ahí al frente junto conmigo. Voy a tratar de ir lo más rápido posible en esta sección para que podamos entender cuál es el problema que enfrentamos como país, como iglesia, como comunidad, a fin de poder establecer un plano común al tratar el tema. Respecto al sexo o la sexualidad, estos datos los recolectamos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades
su reporte del 2014, en realidad el reporte es más largo, abarca desde el 2010 hasta el 2014. Pero hablando del país en general, cerca del 65% de adolescentes estadounidenses han tenido sexo para cuando han terminado high school. Más de 20 millones de nuevos casos cada año en los Estados Unidos se han reportado de enfermedades por transmisión sexual y la mitad de ellos son de personas entre 15 y 24 años. 48% de las mujeres norteamericanas de entre 15 y 44 años han cohabitado con un hombre. Entre 1995 y 2010, el porcentaje creció a 33% entre las mujeres hispanas, para que no tengamos la idea de que este es un problema del norteamericano, de los güeros o de los gringos, como a veces despectivamente nos referimos a ellos. Es un problema nuestro también. 40% de las cohabitaciones culminaron en matrimonio a los 3 años, aunque cerca de 20% de las mujeres quedaron embarazadas, es decir, no se casaron, aunque quedaron embarazadas, un buen porcentaje. Debido a la concientización en las escuelas, esto es buena noticia, si lo queremos ver así, el porcentaje de varones que reportaron haber tenido relaciones sexuales entre 15 y 17 años solo es de 31% y 64% entre los de 18 y 19 años. Las mujeres reportaron 30% entre las que tenían entre 15 y 17 años y solo 69% entre 18 y 19 años. El reporte que la compañía que está haciendo el estudio en nuestras iglesias y de las que recibieron una encuesta hace algunos sábados, el grupo Barna, indica, después de haber hecho un estudio entre muchachos cristianos, que 4 de cada 5 cristianos evangélicos entre 16 y 29 años de edad han tenido relaciones sexuales. Quisiera leer lo que significa para esta compañía quiénes son los cristianos evangélicos. No son los que practican la denominación evangélica o que tienen un énfasis evangélico. Para ellos, los jóvenes evangélicos son los que dijeron que tenían un compromiso con Cristo Jesús, que es importante en su vida diaria. También opinan que irán al cielo cuando mueran porque confesaron sus pecados y aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Consideran que su fe es muy importante para su vida hoy. Creen que tienen responsabilidad personal para compartir sus creencias y creen que Satanás existe, creen que la salvación eterna es posible a través solo de la gracia, no por obras. Creen que Cristo Jesús vivió una vida sin pecado aquí en la tierra, afirman que la Biblia es exacta en todas sus enseñanzas y describen a un Dios como un Dios omnipotente, omnisapiente, deidad perfecta que creó todo el universo. Es decir, 4 de cada 5 cristianos activos en la iglesia de entre 16 y 29 años han tenido relaciones sexuales. 4 de cada 5 de los muchachos que tenemos aquí entre nosotros han estado practicando o están activos, están activos sexualmente. De entre esos 4 y cada 5 dijimos hay uno que no está teniendo. ¿Cuál creen que haya sido la razón para no tener sexo? Cuando se hizo este reporte, esta noticia me impactó. Su razón es: no me he enamorado de verdad o he estado en una relación lo suficientemente buena y larga. Es decir, no han tenido relaciones sexuales porque no han tenido oportunidad de hacerlo. Las razones religiosas, por si alguien quiere saber, por si alguien quiere escucharse así como José, ¿cómo haré yo mal esta se vio un tanto anticuada y bajó hasta la 7ª razón para las mujeres y la 9ª para los hombres, las razones religiosas. También es importante notar en otro estudio hecho para cristianos que entre los jóvenes el 55% de los encuestados no consideran que el sexo oral o el sexo anal sea tener relaciones sexuales. Por lo tanto, la respuesta entre los cristianos es un tanto confusa porque algunos afirmaron no tener relaciones sexuales pero practicaban sexo oral o sexo anal
entre sus parejas y eso no lo consideraron como relación sexual. Lo que quiere decir que el porcentaje de cristianos que practica sexo es bastante más grande y es un tanto confuso el poder interpretar las respuestas dadas a esta situación. Es interesante también notar que entre los cristianos se pudo notar que entre los deportes y la iglesia, los que practican deporte tienen más oportunidad o tienen más tendencia a esperarse para no tener relaciones sexuales que entre los que asisten a la iglesia. Una muchacha que practica soccer tiene más tendencia a detenerse a tener relaciones que una muchacha que asiste a la iglesia. Si consideramos que el tema ya se tornó un tanto medio complejo, quisiera recordarles que vivimos en un mundo digital en donde todo el mundo se consigue al presionar un clic, al prender una computadora. Los medios de comunicación nos invaden respecto a la sexualidad. Estamos saturados por esta temática. También tenemos acceso a un sinnúmero de cosmovisiones, esas mentalidades que no necesariamente coinciden con el cristianismo, pero que están al alcance de nuestros jóvenes y de nosotros mismos. También es importante notar que cada día hay más personas que se añaden a sitios web en donde se les ofrece encuentros casuales para experimentar relaciones sexuales. Y de entre estos sitios web, nuestros jóvenes cristianos están formando parte o adquiriendo membresías, más interesados en estos sitios que en otras actividades de la iglesia. El tema se vuelve más complejo porque tenemos también temas en los que como iglesia no siempre hemos tenido la oportunidad de dialogar, dado a que es complicado tratar el tema. Hace algunos años, mientras su servidor vivía en la ciudad de Tijuana, tuvimos la situación en una de las iglesias donde su servidor asistía, que hubo un detalle con una hermana que quedó embarazada en la iglesia. Ustedes saben cómo reaccionamos en la iglesia cuando una persona que no está casada queda embarazada. Se hizo todo el asunto grande y cuando se le pidió razón a la hermana, ella dijo lo siguiente: sí quedé embarazada, pero nadie me preguntó cómo quedé embarazada. Pues no queremos, la junta no es para dar detalles, hermana. Bueno, dijo ella, es que yo fui a una clínica y pedí que me hicieran inseminación artificial. Los miembros de la junta se quedaron. ¿Y qué dice el manual al respecto de la inseminación artificial? No sé, no sabemos. Recuerdo muy bien esa junta porque todos volteamos a ver al pastor a ver qué decía. Y el pastor nada más se rascó la cabeza y preguntó en tono de broma para salir del... Y el donante era alguno de los miembros de la iglesia. Bueno, su broma causó risa, pero si hubiera sido uno de los donantes de la iglesia, ¿cómo habríamos atendido el asunto en la iglesia? ¿Es sencillo el tema tratarlo en la iglesia? Parece que no. ¿Qué asunto con los hermafroditas? Resulta que nos encontramos con algunos miembros que son alcanzados por Cristo, pero son hermafroditas. ¿Cómo reaccionamos con ellos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué reglas seguimos en la iglesia? ¿Nos sentamos junto a él o no? ¿Lo invitamos a comer a la casa o no? Hablar de sexualidad y de sexo en la iglesia se tiene que hablar forzosamente de homosexualidad, de clonación, temas candentes que están en nuestra misma sociedad y que como iglesia no siempre hemos estado preparados para responder. Así que el asunto del tema de la sexualidad y sexo aquí en la iglesia no siempre es fácil de aproximarlo. Y todavía, tal vez lo más duro del problema es que como iglesia no siempre hemos provisto de un ambiente en donde podamos hacer preguntas
y que se nos responda sin ser juzgados, o donde podamos tener la seguridad de que alguien estará interesado por respondernos apropiadamente nuestras preguntas. En contraste, es más fácil sentarse frente a una computadora y poner ¿qué opina Dios acerca de la inseminación artificial? Enter. Y encontraremos 1001 páginas con respuestas de alguien que no conocemos, no sabemos qué cree, pero que por lo menos no nos juzgará por darnos una respuesta. Por lo tanto, nuestros jóvenes y muchos de nosotros adultos preferimos preguntarle dice, para usar una expresión de nuestro pastor Abimael, el doctor Google, el doctor YouTube, porque ese por lo menos no nos va a juzgar. Pero el detalle con esto es de que traemos entonces o importamos a nuestra iglesia una serie de pensamientos que no siempre están en línea con el pensamiento bíblico. ¿Cuántas veces usted ha escuchado un tema en la iglesia acerca de Esther, donde se analice la vida de Esther? ¿Quién era Esther? Era una muchachita muy bella, que, si la queremos poner así, ganó un concurso de belleza y se quedó con el rey. Pero entre las dos, entre ganar el concurso de belleza y ser la reina, se nos olvidó que el rey tuvo que pasar una noche con ella, pero no estaban casados. Pero, pastor, ¿y entonces cómo está el tema? Y entonces Dios la perdonó. ¿O cómo está eso de ser un esclavo sexual? ¿Cómo podemos? No es el tema, pero cuando alguien lee la historia de veras y se pone a ver las implicaciones, parece que son temas que se evaden entre nosotros y dejan incógnitas que se llenan con todo ese bagaje que hemos recolectado de Google, de YouTube, y entonces hacemos nuestras suposiciones y eso forma nuestra mentalidad sobre sexualidad y sexo. El caso de Sansón, el héroe fuerte al que le sacaron los ojos, sí, pero unos días antes había estado con una prostituta y el Señor lo ayudó justito después de arrancar las puertas de la ciudad, pero es que estaba con una prostituta. ¿Cómo tratamos el tema de la prostitución y el de contactar a una prostituta entre nuestro medio? ¿Cómo lo atendió Dios en el pasado? ¿Qué espera de nosotros? Son temas difíciles o no sencillos de atacar. Violaciones y abuso. La misma Biblia tiene varios eventos donde hubo violaciones, donde hubo abusos. Y esos temas generalmente los dejamos a un lado porque es medio incómodo. Castración. ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos? Todo según la profecía de Ezequiel, de Isaías, los hijos del rey y sus familiares serían llevados como eunucos, es decir, tendrían que ser castrados y tratados como eunucos, castrados, para llevárselos al rey, de los que Daniel era parte. ¿Cómo sobrevive alguien así en esa situación, en un mundo como Babilonia? ¿Cómo practica su fe? Homosexualismo, tenemos bastantes versículos en la Biblia que para no quedar mal con la sociedad a veces tratamos de evadir. En nuestra iglesia, nuestros jóvenes ven estos vacíos y entonces tienen o forman su opinión respecto a la iglesia y el tema. Este asunto pone todavía más complejo el asunto, porque en nuestra iglesia 40% de nuestros jóvenes dicen que la enseñanza de la iglesia respecto a la sexualidad es anticuada. Mientras platicaba con los muchachos esta semana sobre esto, ellos me decían que es que siempre se habla de lo mismo con la cuestión de sexualidad. Y no es que estemos
mal o que debamos de enseñar cosas diferentes, sino que al parecer lo que ellos están pidiendo es que nosotros les proporcionemos herramientas para que ellos puedan vivir o enfrentar su vida de todos los días y no nada más una serie de prohibiciones de qué no hacer. Es preferible recibir una serie de consejos sobre qué sí hacer que sobre todo lo que no hay que hacer. Porque cuando todo es no, 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 eventualmente todo se convierte en sí, sí, sí y sí. 25% de los jóvenes de nuestras iglesias dicen que no quieren seguir todas las reglas de la iglesia. ¿Y cuál creen que es uno de los tópicos que no quieren seguir? 21% de los jóvenes cristianos desean más libertad en la vida que la que tienen en la actualidad en la iglesia. 12% de los jóvenes cristianos, más de 1 de cada 10, dicen que están menos interesados en la fe como resultado de su actividad sexual. Tenemos que ser abiertos aquí en la congregación porque esto tiene que ver con el tema. Cuando nosotros hablamos de sexualidad o de pecados sexuales o de errores en el pasado, tenemos que entender que de los que estamos hablando se encuentran aquí sentados entre nosotros. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo atendemos el tópico? ¿Qué si es tu hijo o tu hija la que está activa sexualmente? ¿Qué vas a hacer como iglesia? ¿Qué vas a hacer como papá? Le decía hace unos momentos, antes de entrar, no recuerdo a quién, pero que este no es un problema nada más de los jóvenes. La actividad sexual sigue por toda la vida y solamente hemos tratado de enfrascar este asunto con los jóvenes, pero es la misma situación con los adultos. Muchos de nosotros que estamos aquí sentados tuvimos un pasado del cual no nos sentimos orgullosos por errores que cometimos respecto a nuestra sexualidad, respecto a la forma como nos relacionamos con el sexo opuesto o inclusive con el mismo sexo. ¿Qué haremos? ¿Cómo reaccionamos? Ahora, pastor, no haga tanto problema, hombre, es sencillo. No fornicarás y se acabó. No adulterarás y se acabó, así de sencillo. Sí, pero resulta que nuestros jóvenes están viviendo en una época un poquito diferente a la que nosotros nos tocó vivir. De nuestros jóvenes, 82% opina que se quieren casar en algún punto de su vida, pero que antes de casarse dicen que primero se quieren desarrollar como una persona, que se quieren establecer primero financieramente, quieren vivir primero con su pareja antes de casarse y que la forma como ellos ven el matrimonio no se ajusta necesariamente a la forma tradicional como la iglesia ve el matrimonio. Les explico así. No voy a usar nombres, pero sé que recientemente varias de nuestras muchachas de aquí de la iglesia cumplieron 15 años, se les celebraron sus quinceañeras. En el pasado, 1910, durante nuestra Revolución Mexicana y aún aquí en Estados Unidos, la muchacha que cumplía 15 o 16 años estaba lista para casarse. ¿Cuántos papás que tienen hijas de entre 15 y 16 años, no voy a voltear a ninguno para que no piensen que es personal, estarían dispuestos a que su hija que acaba de cumplir 15, 16 años, dar su mano para que se case la próxima semana? Ya vi a Fernando que me hizo así un fuerte no. Bueno, eso quiere decir entonces que nosotros hemos estado empujando la edad de matrimonio un poquito más para que nuestros hijos tengan una vida digna, tomen una profesión, sean estables financieramente, pero esto ha provocado un detallito que antes no había. Cuando la muchacha acelerada de los 1910, 1920, estaba que ya quería casarse, el consejo era práctico. Mija, 5 o 6 meses más y te casas. ¿Cuál es el problema? Nada más tranquilita, espérate, 5 o 6 meses. Esos 5 o 6 meses ahora se han convertido, hija, espérate 10 o 15 años.
¿Cuál es el problema de esperar 10 o 15 años para tener relaciones sexuales? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuántos de los maridos que están aquí estarían dispuestos a esperar 2 años sin ningún contacto sexual con su esposa para afirmar que sí se puede esperar? Sonrisitas, ¿verdad? Capaz si los tienen castigados y por eso hacen esa sonrisita. Pero en la realidad vivimos en un mundo en donde nuestros jóvenes están cambiando de mentalidad. El mundo ha cambiado, nuestra iglesia está cambiando, pero seguimos apuntando el problema de la misma forma. Necesitamos cambiar la forma como establecemos este tema con nuestros jóvenes. A manera de testimonio y para ilustrar gráficamente esto, este blog que ustedes están viendo en la pantalla, una muchacha le escribió a Preston Yancey, es una carta larga de una joven cristiana que se casó y se esperó hasta su matrimonio para tener relaciones sexuales. Ella era una muchacha cristiana, se esperó. Y entonces dijo lo siguiente: me prometieron que nunca lamentaría esto, pero lo lamento. Lamento haber creído todas las cosas que me dijeron sobre el sexo, sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad. Pero lo que más lamento es haber esperado a tener sexo hasta el matrimonio. Esta muchacha es cristiana, la carta es larga, y ella establece que cada vez que su pareja y él y ella querían tener relaciones, todas las reglas de no, venían a su mente cada vez que ella quería tener relaciones con su esposo. Pero ella era una mujer cristiana, muchacha pura, que no dejó que nadie la tocara. Y entonces los jóvenes leen este blog o escuchan este tipo de experiencias y dicen, pues a mí me va mejor, ¿no? Yo estoy activo sexualmente, como que es un orgullo tenerlo, y espero que me vaya bien, contra esta muchacha cristiana que se esperó toda su vida y mira, toda traumada como vive. ¿Cómo podemos presentar nuestra iglesia, en la iglesia cristiana en general, incluyendo la iglesia adventista? Tratamos de comunicar con buenas intenciones algunos puntos de vista respecto a la sexualidad. La forma tradicional como se presenta este tema es que hay que cumplir una serie de reglas para mantenerse puro. La ética guía del tradicionalismo en la iglesia dice, sigue las reglas. Se supone que hay algo que debes de hacer, pero en realidad es más lo que no tienes que hacer. Los consejos que los padres le dan a los hijos comúnmente, y puede ser que sea en otra congregación y no aquí en la iglesia, es no tienes sexo antes del matrimonio, no te masturbas, no besas a tu novia, ni siquiera la agarras de la mano. Y los padres liberales son los que dejan que la muchacha y el muchacho se tomen de la mano. Sí, yo los estoy viendo. Esa es la mentalidad tradicionalista. El mensaje principal generalmente viene por nosotros los pastores, por la iglesia, por los padres y los ancianos. Generalmente esto responde a una especie de vergüenza y culpabilidad. La mentalidad tradicionalista de la iglesia considera que si se siente bien es malo. Si tú estás con tu novia y te estás sintiendo muy bien, algo estás haciendo mal. Porque pues tratamos de no hablar del asunto y todo pareciera como que es vergonzoso, penoso. Esto parece que es lo que estamos compartiendo. Para las muchachas se les dice, sé modesta, pero en realidad lo que se quiere decir, mira, eres responsable cómo los hombres reaccionan contigo. Y entonces la carga se la damos a la muchacha, ¿no? La muchacha quedó embarazada y ella es la que carga con la culpa. El muchacho que tiene, ¿no? Entre los muchachos es hasta, chócala.
sea, qué hombrazo tenemos en casa. Mira, dejó embarazada una. Bueno, sí es cierto, hijo. Pues, sí, hiciste sentir mal a alguien, pero no te preocupes, hijo. Pero con la hija es una vergüenza. No hay que mirarla como hija. Todo se lo cargamos a ellas. El mensaje a los varones es: no mires, no la voltees a ver. Y si la vas a voltear a ver, o la tuviste que voltear a ver, no la voltees a ver 2 veces. Recuerdo en la preparatoria lo que hacíamos para evitar este consejo era seguir con la mirada todo el camino, para nada más mirar una sola vez. Una sola vez, ok. Cumplí con la regla. Una sola vez. Por lo tanto, la respuesta que escuchamos para esta forma de pensar en nuestras escuelas, no en nuestras escuelas adventistas, sino en las escuelas donde van nuestros hijos, es: hombre, esto es solo sexo, hombre. ¿Para qué tienes que ponerte tantas reglas? Todo lo anterior compite contra esta simple expresión: hombre, no hagas este problema tan grande. A la vez, nuestros jóvenes enfrentan un bombardeo de mensajes a través de los medios de comunicación, a través de lo que leen, a través de todas las películas que ven. Y es: mira, lo que la iglesia te dice, no está bien, mira, ¿te sientes bien? No te sientes bien, pero mira, dice el individualismo, lo que se promueve en nuestro mundo. Si se siente bien es porque ha de ser muy bueno. Es más, disfrútalo. No te andes con frenarte ni nada. Tú hazlo. El mensaje principal viene de nuestra cultura, como dijimos, de nuestros compañeros, del entretenimiento, de la televisión. Generalmente en esta mentalidad, el sexo en una relación significa ir avanzando. Los muchachos se preguntan: ¿y qué? ¿Ya hiciste algo con la muchacha? Y, no he hecho nada. No, entonces no te va bien. Algo no está bien contigo, o con la muchacha o con tu relación. Pero si ya has tenido relaciones sexuales, entonces va bien la cosa, ¿no? Esa es la mentalidad con la que se promueven las relaciones entre parejas. Como dije hace un momento, la idea es sentirse bien, la autogratificación. Para las muchachas, el mensaje, contrario al punto de vista tradicional en la iglesia, es: tú estás autorizada para tener también sexo. Mira, a las muchachas de ahora se les dicen que ellas tomen la delantera. Si te encuentras con un muchachito de esos así medios tímidos, tú dale, muchacha. ¿Qué pasó? Dale, a lo mejor no quiere contigo porque es penoso, pero tú tienes oportunidad de darle. El mensaje a los varones entonces es: mira, la mujer se detiene hasta que ella quiere. Si ella te deja, pues síguele. Total, es hasta donde ella diga. Y eso es considerar algo de caballeros. No hagas más de lo que ella te permita hacer. Pues sí, pero a las mujeres se les dice: toma la delantera. ¿A dónde vamos a llegar? En la iglesia nosotros tratamos de combatir comúnmente este asunto diciendo: estos jóvenes todo lo quieren ver con sexo. Todo. Parece que tienen un Dios en el sexo. Se considera como el sexo puesto en un pedestal. ¿Cómo sería un punto de vista correcto en la iglesia? Un mensaje adecuado que compartir. Bueno, la idea es que necesitamos ver el asunto desde un punto de vista más integral. Necesitamos ver como que la intimidad, la creatividad, la conexión viene a través de la sexualidad. Dios nos creó como seres capaces de disfrutar el sexo.
Dios nos creó con eso en el paquete en el que estamos formados. El mensaje principal, o quien desea tener una mentalidad integral al respecto, encontrará que este mensaje es compartido a través de Cristo y de sus enseñanzas, que el amor es aquello que debe de modelar nuestras relaciones. Para las muchachas, el mensaje integral, el mensaje verdadero, es el mismo que se le da a los muchachos. Tú eres digno de amar. Eres digno y digna de amar, de ser pleno o plena. Creemos que la sexualidad siempre estará conectada a la espiritualidad. Y a fin de poder corroborar esto, quisiera compartir algunas citas bíblicas para aquellos que estarán viendo en la página de la iglesia los artículos que queremos compartir. Parte de esto está ahí plasmado en varios de esos artículos. Es que para poder hablar acerca de sexo de una manera correcta en la iglesia, necesitamos entender que Dios nos creó como varón y hembra, y que juntos somos una expresión a la imagen de Dios. El día miércoles les comentaba a los que estábamos reunidos que es necesario aprender que el mayor ejemplo de unidad lo aprendemos de Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la unidad que hay entre ellos se puede llegar en la iglesia. Pero Dios, al crearnos como varón y hembra y como una sola carne, nos ha dejado también un legado de cómo vivir en unidad. Por lo tanto, el que Dios nos haya creado varón y hembra nos hace pensar que somos una expresión de la imagen de Dios. Génesis 1, 21, 28, Dios les ordena a Adán y Eva que sean fructíferos, que llenen la tierra. ¿Cómo iban a llenar la tierra? A través de las relaciones sexuales. Por lo tanto, es necesario que entendamos que una relación sexual es algo limpio, puro, bueno, ideado por Dios. Y no mantener la idea esta de que esto hay que evitarlo y solo lo evitamos entre un grupito de personas, entre los casados, pero entre los muchachos no pueden hablar de eso. No, tenemos que enseñar aún a nuestros hijos a que el sexo es idea de Dios y por lo tanto un tema del cual podemos discutir libremente en un contexto apropiado. Dios creó el sexo para traer nueva vida al mundo y creó la unidad entre marido y esposa. Como dije, el sexo es una idea de Dios. El libro de Cantares, recuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria, mi versículo favorito de la Biblia era un versículo de Cantares. Oh, si me besara con ósculos de su boca. Era mi versículo preferido. Pero en la iglesia a mí se me enseñó que Cantares era en realidad la relación que había entre Cristo y su iglesia. Cuando evidentemente yo podía leer ahí la descripción de una relación sexual, en la iglesia se predicaba que era Cristo y su iglesia. Pues sí, tal vez a través de una aplicación alegórica de la Biblia se puede llegar a esa conclusión. Pero el libro de Cantares en realidad es un libro que muchos podrían considerar erótico, pero que en realidad muestra la pureza, la bendición de una relación sexual entre la pareja. Nuestros hijos necesitan saber que el sexo no es sucio, ni es algo con el que hay que estar jugando, por lo tanto. El sexo te une a una persona en una manera especial, así que no debería de practicarse con alguien que no es tu esposa. Éxodo 20:14 y 1 Tesalonicenses 4:3 nos recomiendan que mantengamos una relación adecuada para el momento adecuado. Sí, es cierto, esto parece estarlo repitiendo, pero puesto en el contexto adecuado, en donde el sexo es algo bueno y algo bueno que se puede disfrutar entre pareja, quiere decir entonces que hay que mantenerlo para ese momento especial. El sexo nunca es casual,
siempre te une a alguien y no deberíamos de tener sexo a menos que nos hayamos unido a la persona por vida en matrimonio. También es necesario notar que debido a la promiscuidad y la maldad de nuestro mundo, enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros hijos que nadie debe de forzar a nadie al sexo. Con la tasa de abuso infantil que tenemos, es necesario que mantengamos lazos de confianza, tanto en nuestros pequeñitos como en nuestros jóvenes. Hace algún tiempo, en una reunión de jóvenes, una muchacha se quejó de que alguien estaba tratando de manosearla, de entre los mismos muchachos que estaban ahí, pero ella no quería decirle a nadie porque sentía vergüenza o pensaba que iba a ser juzgada. Bueno, pero ¿por qué habría de pensar que ha de ser juzgada? Si no es porque ya ha sido testigo de gente que ha juzgado alguna actitud en relación al sexo en su propia iglesia. Pero si mantenemos una mentalidad abierta y un ambiente apropiado, estos asuntos pueden llevarse con mayor tranquilidad y menos vergüenza entre los que son abusados por propios miembros de la iglesia. Porque tenemos que aceptar que vivimos en un mundo tan pecaminoso y que cada uno de nosotros podemos ser presas de nuestros mismos pecados sexuales que nos atraen. Lucas 2, 41 al 52 ofrece un panorama de un Jesús adolescente, pocas veces visto desde esa forma. Un Jesús que todavía está dejando su niñez y avanzando a su juventud, pero que no sabe cómo reaccionar con sus papás, tal vez porque el mismo Jesús estaba enfrentando los cambios físicos, hormonales, y no sabía cómo tratar a sus papás. Les preguntaba hace unas semanas atrás a un grupo de estudio con el que tenemos, y les decía, cuando Jesús se quedó 3 días en el templo perdido, y sus papás habían viajado día y medio de regreso y no lo encontraron sino hasta el 3er día, ¿de quién fue la culpa? Pues los hijos decían, pues de los papás, y las mamás que estaban ahí decían, pues del hijo, ¿no? Bueno, el problema aquí no era quién tenía la razón, sino que se muestra a un Jesús normal, común y corriente, que no sabe reaccionar todavía ante algunas responsabilidades y que va aprendiendo, pero que tenía tensiones en su casa. Que se le diga en el versículo que su mamá no entendió por qué le dijo que no sabían que en la casa de mi padre necesitaba yo estar. Básicamente le decía a José, pues la verdad es que tú no eres mi papá. ¿Que yo no soy tú qué? ¿Que no yo soy el que te proveo? ¿Que no? Ese encuentro entre Jesús y José no parece que debió haber sido muy agradable ese día. Pero es propio de la sexualidad, porque uno va creciendo, va buscando su independencia y esto genera algunas tensiones que gracias a Dios, Lucas 2:52 nos afirma que Jesús se mantuvo sujeto a sus padres, porque supo mantener esas tensiones en el lugar apropiado, a pesar de sus cambios físicos, hormonales, emocionales que estaba enfrentando. Proverbios 1:18 nos invita a pensar o a evitar la presión grupal respecto al sexo y la sexualidad, y Dios nos invita a proteger nuestro corazón a fin de evitar caer en tentaciones del sexo fácil. Como mencioné al inicio, no siempre hablar acerca del sexo nos trae buenos recuerdos a algunos. Para su servidor no es hora de confesiones y no voy a dar detalles al respecto, pero su servidor no puede decir con seguridad que ha sido un campeón en todas las batallas del sexo. No, por lo menos este servidor no lo puede hacer. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarles que Cristo dio su vida por esos errores que yo cometí.
Y en nuestra iglesia es necesario también compartir esta gran verdad, que Cristo puede limpiarnos de cualquier error que hayamos cometido en el pasado. Y que además su gracia nos puede dar poder para superar todas esas tendencias que nos invitan a caer en estos pecados sexuales. El detalle en nuestra iglesia es que muchas veces aparentamos ser los supermiembros, los superpapás, los superancianos, los superesposos, y no aceptamos los errores que pasamos en nuestro pasado, pero en realidad mostramos que no hemos podido superar esos errores que cometimos en el pasado y se los queremos acribillar a los jóvenes que están pasando por la misma situación que nosotros. Si tan solo lográramos entender que de la misma forma como Jesús ofrece perdón por cualquier pecado, hay perdón para nosotros, para los errores que cometimos en el pasado. Pero también hay poder en Jesús para superar cualquier pecado que estoy practicando en la actualidad. Jesús tiene poder y esa verdad necesitamos comunicarla con los demás. Por lo tanto, como iglesia también debemos de actuar como una comunidad llena de amor, en donde los errores en nuestra iglesia no se atenderán única y exclusivamente en una junta de iglesia, donde se tenga que borrar de la feligresía a alguien que rompió el 7º mandamiento, porque hasta para eso hablamos en clave, ¿no? Vamos a borrar al hermanito fulanito de tal porque rompió el 7º mandamiento. Y ahí están los muchachos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 1 o 2. Okay. 7. No fornicarás. No adulterarás. No, pero es que fornicar y adulterar suena muy feo. Mejor el 7º mandamiento. Y entonces toda esa persona es vista como, qué pena. Mientras estaba en la universidad estudiando teología, un compañero de nosotros que tocábamos en la misma agrupación en el ensamble de metales, un día después de la práctica nos dijo que tenía un anuncio para hacer. Bueno, está bien, hazlo. Me dijo, nos dijo a todos en realidad, nos dijo, ya no voy a poder tocar con ustedes. ¿Te vas o qué pasó? No, dice, dejé embarazada a mi novia. Nadie dijo nada, pero él siguió diciendo, el día de hoy anuncié esto con el maestro fulanito de tal y con la maestra fulanita de tal, y lo que me recomendaron hacer fue que renunciara a todo y me regresara a mi casa. Porque dejar embarazada a alguien es algo grave, y por lo tanto es algo, la universidad no es digna de mí. A ver, espérame, ¿cómo? Sí, dice, es que ya no voy a estar aquí, pues porque, pues como cometí este error, pues tengo que ir. Mira, varios les dijimos varias cosas. Su servidor le dijo, yo no soy nadie para juzgarte. Yo creo que ya tienes suficiente peso en tu vida con la idea de que tienes a alguien esperando un hijo tuyo. Yo creo que eso ya es más que suficiente como para todavía añadirte que nosotros te juzguemos o te digamos algo para reprocharte. Si necesitas ayuda, ya sea para pañales, para leche, para el nuevo bebé, podemos ir a tocar serenatas para juntarte dinerito y ayudarte con el parto. Puedes contar por lo menos conmigo. Y mis demás compañeros quedáramos en lo mismo. Como 2 semanas después, él comentó que esa plática que había tenido con nosotros, en donde un grupo de amigos le aseguró que no iba a juzgarlo, sino que le iba a ayudar, había hecho una gran diferencia en su vida. Y no lo digo para enorgullecerse uno, sino porque esto es una realidad. Cuando nosotros proveemos de un ambiente en donde no justificamos el error, pero tampoco juzgamos a la persona, grandes cambios pueden suceder en el lugar. Pero mientras nos mantengamos cerrados
Y con una barrera entre nosotros y los que cometen errores, no podremos nunca llegar al ideal que Cristo quiere para su iglesia. Es mi invitación que como iglesia tratemos de aproximar este tema de una manera diferente, en donde podamos proveer gracia, fuerza, perdón, amor entre las personas que son más jóvenes que nosotros o que están en un pecado sexual, que podamos ser de ayuda para ellos, guiarlos a Cristo y enseñarles la verdadera intención de Cristo, de darles gracia y poder para vencer el mal. Voy a adelantar para la última, a fin de que podamos ver, aquí está. Si no habían anotado la dirección, allá la pantalla está. PhoenixSpanishAdventistFaith.org. Es la dirección donde ustedes encontrarán artículos útiles. El primero es enseñándole a tus hijos sobre el sexo cuando tienes pecado sexual en tu pasado. Es un buen artículo que les ayudará a aquellos que están interesados en enseñarles a otros, pero que en su pasado han tenido algún error. Buen artículo. Hablando de sexualidad y sexo con jóvenes, es una serie de preguntas en las que usted puede elaborar o preguntarle a los jóvenes sobre ciertos tópicos, preguntas muy buenas para poder desarrollar una plática apropiada sobre sexo y sexualidad. Acabando con la pornografía de golpe, 3 consejos para hablar con niños pequeños sobre el sexo. Es un artículo para papás que tienen a niños aproximándose a su pubertad y que quieren hablar con ellos acerca del sexo. Es un muy buen artículo para empezar. Y el último se llama The Talk. The Talk, nada más encontrarán la dirección electrónica para comprar el archivo en PDF. Es una serie de devocionales de 7 temas en el que usted puede discutir con sus hijos más pequeños acerca del sexo y sexualidad desde una perspectiva más bíblica. Y finalmente, para los muchachos y muchachas que les gusta leer, les recomiendo el libro, se llama Real Sex, The Naked Truth About Chastity. Es un libro muy bueno, su servidor lo está leyendo y está aprendiendo mucho al respecto. Muy buen tema, lo dejaremos ahí para que lo puedan ver si alguien necesita. Si usted no tiene acceso a internet, en el escritorio en la parte de atrás podrá encontrar estos artículos o un resumen de ellos en forma impresa.